En la unidad número 8 vamos a hablar del derecho internacional humanitario. Antes que nada vamos a hablar de la definición, que es el conjunto de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no, que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y los bienes afectados o que pueden quedar afectados por el conflicto. Bueno, tal como queda aclarado, esta es la definición que da Krzysztof Sienkiewicz. ¿A quiénes van dirigidas las normas del derecho internacional humanitario? A los estados, a los movimientos de liberación nacional, a los grupos armados organizados, a las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. ¿A quiénes protege el derecho internacional humanitario? A los heridos, enfermos y náufragos, a los transportes sanitarios, al personal sanitario, religioso, militar o civil, a los prisioneros de guerra, a la población civil durante los conflictos bélicos, ya sean extranjeros, refugiados, apátridas. Bueno, tenemos que realizar una distinción fundamental entre lo que es el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario es un derecho de excepción, de urgencia, que interviene solamente en casos de ruptura del orden jurídico internacional. Los sujetos destinatarios de estas normas son los estados parte en un conflicto armado, los insurrectos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En cambio, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica sobre todo en tiempos de paz. El sujeto destinatario de esta norma es primordialmente el individuo. Bueno, ¿cómo surge? Vamos con el punto número 1, surgimiento del derecho internacional humanitario. Los antecedentes de la humanización de la guerra están vinculados con los efectos de la difusión del dogma de la caridad cristiana y da lugar a la formación de costumbres que vienen a limitar, como dijimos anteriormente, que de eso se trata el derecho internacional humanitario, limitar estas prácticas cruentas e innecesarias durante un conflicto armado entre estados. Los primeros que hicieron un estudio sistemático de estas costumbres fueron los doctores de la Escuela del Derecho Natural y de Gentes a mediados del siglo XVI, como Francisco de Vitoria. Con la aparición de los estados modernos, después de la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, coincidió con esta línea de pensamiento Hugo Grocio. Un siglo más tarde, en 1758, fue Vattel quien realizó un estudio completo sobre la humanización del derecho de la guerra, lo que impactó en el pensamiento del siglo XVIII. En otras palabras, antiguamente las medidas usadas en la guerra no tenían límites. Más tarde, a mediados del siglo XIX y a través de tratados y convenciones, los de La Haya, que protegen a los combatientes, y los de Ginebra, que protegen a los no combatientes, se limitaron las hostilidades. Para tratar el derecho humanitario se requiere tener presente la idea directriz del derecho de guerra, que según Verdross es la licitud de todos los medios que conducen a la derrota del adversario, salvo los prohibidos por el derecho internacional positivo. Autoriza en principio lo que prohíbe el derecho de la paz, la destrucción de las vidas humanas y de los bienes, y se limita tan solo a humanizar estas medidas destructivas de acuerdo a 3 principios. Primero, la hostilización puede tener como blanco directo solamente a los combatientes y los objetivos militares. Segundo, están prohibidos todos los medios de hostilización que causen sufrimientos y daños gratuitos, vale decir que no sean necesarios para el objetivo de la guerra, la derrota del enemigo. Y tercero, se prohíbe además los medios de hostilización pérfidos reñidos con el honor militar. Bueno, en cuanto a las fuentes, el derecho internacional humanitario se rige por fuentes primordialmente consuetudinarias que han pasado por un proceso extenso de codificación. La codificación de esta rama del derecho internacional se realizó en 2 etapas que reconocen un precedente: la Declaración del Derecho Marítimo de París de 1856, que puso fin a la cruenta guerra de Crimea. Se trata de las conferencias de Ginebra y de La Haya. Bueno, los convenios de Ginebra, como dijimos anteriormente, tienen por objeto proteger a la población civil, así como a los heridos, los enfermos y los náufragos. Y los convenios de La Haya regulan los aspectos militares de la guerra, estrategia, logística y medios bélicos. En cuanto a los efectos del derecho internacional humanitario, a partir de los convenios de 1949 se aplica la cláusula erga omnes. Esto significa que en el pasado un convenio solamente se aplicaba si los estados beligerantes lo habían ratificado. Los convenios anteriores quiere decir que se firmaban con la cláusula si omnes, y últimamente el beneficiario de estos convenios es la persona humana. El derecho internacional humaniza la guerra de tal modo que limita el número de los individuos que puede ser blanco de las hostilidades, clasificándolos en combatientes legítimos y no combatientes.
prohíbe ciertos medios de utilización contra los combatientes y los protege cuando son capturados o heridos. Bueno, algunas nociones a tener en cuenta, que las van a encontrar desarrolladas también en la punta de la materia, es combatientes legítimos, medios de utilización, armas prohibidas, objetivo militar, perfidia y astucia, víctimas de la guerra, teatro de guerra, ocupación bélica, ocupación total, guerra aérea, guerra marítima y el concepto de neutralidad. En cuanto a las luchas civiles, que ya es el punto número 4 de la unidad, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio define a la guerra civil como la librada con ensañamiento, casi siempre exagerado, entre dos bandos de un mismo país. En este punto tenemos la teoría de Podestá Costa. La lucha civil es un concepto genérico que abarca toda clase de conmociones internas y se divide en fases. La sublevación, insurrección según Podestá Costa, es un fenómeno exclusivamente interno. El gobierno constituido trata a los insurrectos de acuerdo a su derecho interno. Los terceros estados deben observar la prescindencia, es decir, que deben actuar como si ese hecho interno no existiera. Si este hecho tiene repercusiones más allá de la frontera, deben guardar lealtad únicamente al gobierno constituido. Y la guerra civil comienza desde el reconocimiento de la beligerancia y puede presentarse en dos versiones. Guerra civil nacional, en caso de reconocimiento por el propio Estado, que desde entonces debe tratar a los insurrectos de acuerdo al derecho de la guerra, y la guerra civil internacional, desde el reconocimiento por un tercer Estado, que desde entonces debe tratar al gobierno constituido y a los rebeldes según el derecho de neutralidad. El Convenio de Ginebra de 1949 sobre trato a las víctimas de la guerra también contiene disposiciones relativas a las luchas civiles. De acuerdo al artículo 3, en caso de un conflicto armado que carece de carácter internacional en el territorio de uno de los estados firmantes, cada parte en el conflicto debe aplicar por lo menos las siguientes normas. Tratar con humanidad a las personas que no participaron en las hostilidades o que depusieron armas. No pueden ser matados, torturados, humillados, sin una sentencia con todas las garantías procesales. No pueden tomarse rehenes, los enfermos y heridos deben ser atendidos. La aplicación de estas normas no afecta el estatus jurídico de las partes ni implica el reconocimiento. Bueno, y en cuanto a la intervención de Naciones Unidas en situaciones de guerra civil, tenemos dos ejemplos. Mozambique, que este país se sumió en una devastadora guerra civil a solo 4 años de su independencia, en 1975, el movimiento insurrecto Resistencia Nacional de Mozambique. Recién se avino a la firma de un acuerdo para el cese del fuego en 1992, en cumplimiento del cual las Naciones Unidas establecieron un sistema de vigilancia. Una vez cumplida exitosamente su tarea, la operación de las Naciones Unidas en Mozambique se retiró en 1995. Y el caso de Afganistán, luego de que los afganos obligaran a los soviéticos a retirarse de su territorio, se desató una guerra civil que puso nuevamente en peligro la paz y la seguridad internacional. En diciembre de 1993 se envió a Afganistán una misión especial para facilitar la reconciliación nacional. En cuanto a las víctimas de los conflictos armados, refugiados y personas desplazadas, las carencias normativas del derecho internacional humanitario respecto de la población civil y el control efectivo de su cumplimiento provocan durante el desarrollo de un conflicto armado la aparición de los refugiados, que son aquellos que cruzan la frontera del país en que habitualmente residen. Y por otro lado, los desplazados, que a diferencia de los refugiados, abandonan su hogar pero permanecen dentro de los límites del estado de residencia. Bueno, en cuanto al concepto de refugiado, las definiciones que producen a nivel convencional contienen un fuerte carácter ideológico e inciden en los motivos que han llevado al solicitante de refugio a abandonar su país. La motivación justificativa de la concesión del estatuto del refugiado gira en torno a la existencia en la persona que abandona su país de origen o residencia habitual de fundados temores de persecución con base en la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Así aparece en la Convención de 1951, artículo 1, también en el Protocolo de 1967, en su artículo 12. Con posterioridad, en los ámbitos africano y americano se observa una ampliación de las causas que justifican la concesión del Estatuto del Refugiado, incluyéndose la agresión, la ocupación o dominación extranjera y los acontecimientos que perturban gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de un país, y la violación masiva de los derechos humanos, ambos establecidos en la Convención Africana de 1969 y en la Declaración de Cartagena de 1984. Las personas desplazadas pueden serlo como consecuencia de un conflicto armado, de un disturbio interno, de una violación sistemática de los derechos humanos
o catástrofe, viéndose obligadas, en este caso, a abandonar su residencia habitual, bienes y medios de trabajo y a desplazarse a otra localidad de su propio país, constituyendo una cuestión interna del Estado. En cuanto al derecho de asilo, la debilidad del derecho de asilo radica en que su concesión o denegación es un acto discrecional de la autoridad local. La Declaración sobre Asilo Territorial de 1967 establece 3 elementos fundamentales que hacen a la estructura actual del derecho de asilo. Primero, se trata de un derecho o facultad del Estado, ya que el otorgamiento del mismo lo hace en ejercicio del derecho de soberanía, debiendo ser respetado por los demás estados, incluido el de la nacionalidad o procedencia del solicitante. Segundo, el derecho del individuo a buscarlo sin obligación del Estado de admitirlo, pero en virtud del principio de la no devolución recogido en el Convenio de Ginebra en 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Declaración sobre Asilo Territorial de 1967 prohíbe que se rechace en la frontera al solicitante de asilo. Así damos por finalizada esta unidad y como les comenté, va a estar desarrollada también en el apunte de la materia y esperamos cualquier consulta en el foro. Muchas gracias.